Mi nombre es Tanimbu Huiraendi Extremadoiro Quiroz. Soy comunicadora indígena. Soy licenciada en comunicación audiovisual. Soy camireña. Soy activista de derechos humanos y de medio ambiente y derechos indígenas. Los pueblos indígenas de toda Latinoamérica, a la llegada de los colonizadores, han sido avasallados de su territorio, ¿no? Entonces después de la colonización llega a ser la república. Y la república, en vez de ayudar también a los pueblos indígenas a que ellos tengan su propio territorio, también lo que ha hecho los que han conformado, digamos, los líderes de hacer la república, es hacer dividir su territorio de los pueblos indígenas, encerrarlas, como se dice, alambrarlas, y dentro de estas tierras estaban los pueblos indígenas como comunidades, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo ellos han vivido en esclavitud porque los terratenientes lo que hacían era decirle a los indígenas que ellos tenían que trabajar gratis por vivir en ese territorio. Sin embargo, ese territorio ancestralmente ha sido de los pueblos indígenas. Entonces hay un hito importante que el pueblo guaraní lo cuenta, y es una historia que hasta el mismo gobierno lo utiliza siempre en su discurso indigenista, es de la masacre de Curuyuqui, ¿no? Esto en la parte del Chaco boliviano, ¿no? Que es el territorio de del pueblo indígena guaraní ancestralmente. En 1892 se hizo la masacre de Curuyuqui, después de que ya se había conformado la República de Bolivia. Esta masacre fue realizada, se dice llamada guerra, está en la historia como guerra, pero no se puede hablar sobre guerra si los indígenas guaraní solamente utilizaban flechas y los militares utilizaban armas de fuego. Entonces fue una masacre, como se puede decir, un genocidio, un primer genocidio hacia los pueblos indígenas en la República ya como República Bolivia, ¿no? Porque antes eran los españoles los que más los masacraban, pero después fue la misma república, los mismos bolivianos, ¿no? Que no tomaron en cuenta la voz y la forma de pensar, ni siquiera tomaron en cuenta a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en esta masacre fue una masacre de más de 6.000 quereimbas, son guerreros guaraní, y quedaron mujeres con niños y ancianos sin saber dónde ir. Entonces comenzaron a ir ellos por hambre, por necesidad de trabajar y tener dónde vivir, a las haciendas, ¿no? De ahí se comenzó la esclavitud de los pueblos indígenas guaraní en el Chaco boliviano. Ya. Esta esclavitud ha durado hasta ahora. Sin embargo, ha habido luchas, ¿no? Ha habido luchas, digamos, una de las luchas, podemos decir, como pueblos indígenas del oriente, que se han hecho son las marchas, ¿no? Ahora tenemos nuestra octava marcha, que es la octava marcha del TIGNI, pero la primera marcha fue en 1992, que fue la marcha por el territorio y la dignidad, donde fue una marcha donde todos los indígenas del oriente marcharon hasta La Paz pidiendo el territorio y la dignidad, ¿no? Y así sucesivamente han habido marchas, luchas pacíficas, que son las marchas por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas del oriente. Actualmente, en el 2012, siguen habiendo comunidades indígenas guaraní que siguen en esclavitud. La mayor parte es en el departamento de Chuquisaca, al lado del Ingre, ¿ya? Siguen habiendo hacendados o terratenientes, como se llaman, que utilizan a los guaraní para trabajos agrarios, mujeres que hacen trabajos de casa, todo.
¿Por qué se llama esclavitud? ¿Por qué las Naciones Unidas, después de la investigación, llegó el concepto de que es esclavitud? Porque había una guerra entre que no es esclavitud, servidumbre y todo eso. Porque el trabajo no es pagado, ¿no? Entonces hacen un trabajo, tal vez te dan en bolivianos unos 3 o 4 bolivianos por día, que no te lo dan también, y no te lo dan en alimentación. Y después, al mes, cuando ellos quieren recibir algo de dinero para comprarle cuadernos a sus hijos, lo que le dice el hacendado es decirles de que más bien ellos le deben, porque tienen su cuaderno, donde en el cuaderno ellos tienen anotado tal día sacó azúcar para tomar su té, darle tomar su té a sus hijos, tal día compró arroz al fiado. Entonces, después de sumar toda esa lista, los que salen debiendo son los indígenas guaraníes, ¿no? Y al final así es que se han quedado a pagar la deuda de los padres, también los hijos, ¿no? Entonces, por eso también no ha habido educación, no había escuela para niños. Desde los 6 años ellos tenían que ir a ayudar a sus padres, niñas y niños ayudar a sus padres a trabajar, ¿no? Entonces, por eso es que se llama esclavitud, y porque también forzadamente han sido golpeados, han sido amenazados, y es más, el hecho de vivir encerrados en una comunidad es también una parte de no tener libertad, ¿no? Sigue habiendo esclavitud hasta ahora. En el proceso de lucha se ha logrado sanear, claro, en el INRA. El INRA es una institución del gobierno que ayuda al saneamiento de tierra. Se ha logrado sanear y recuperar territorio ancestral de los pueblos indígenas en la tercera parte, menos de la tercera parte. Lamentablemente el proceso de saneamiento termina en el 2013, pero en el año pasado, este año y el año pasado, este año no se ha saneado ni un pedazo de tierra más, porque no hay dinero para hacer el saneamiento. El proyecto se termina el 2013, según las leyes, según el decreto, pero no hay dinero. Entonces, al año se termina, pero no se va a seguir haciendo el saneamiento porque no hay dinero, no hay las posibilidades de seguir haciendo